Quienes tengan la oportunidad de observar este pequeño video que vamos a desarrollar a continuación. Soy Ronald Chucky Condori. Actualmente estoy cursando el programa de doctorado en la Universidad Pedagógica de Bolivia. Y en esta oportunidad quisiera conversar y hacer mención acerca de lo que es las epistemologías del sur, ¿no? En ese contexto queremos indicar que esta teoría está acuñado por Buenaventura de Sousa Santos, ¿no? Quien es uno de los profesionales investigadores en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Es catedrático emérito de Sociología, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. Tiene un doctorado en Sociología del Derecho en la Universidad de Yale, también es catedrático. Actualmente ya es jubilado. Uh, También es director emérito del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de esa misma universidad. Y es profesor distinguido del Instituto Legal de la Universidad de Wisconsin-Madison, ¿no? Entonces, eh, Boaventura de Sousa es uno de los estudiosos en el ámbito de las ciencias sociales, quien realmente ha marcado bastante su estudio en lo que es las nuevas corrientes, como se puede decir, en lo que es lo decolonial, introduciendo lo que llamamos las epistemologías del sur, ¿no? Bueno, el contexto de las epistemologías del sur, por ejemplo, Buenaventura de Sousa nos indica de que hablar de un sur y un norte no simplemente es en un contexto geográfico, ¿no? El sur geográfico, obviamente nosotros conocemos, ¿no? La parte desde la línea del Ecuador para abajo y de la línea del Ecuador para arriba es el norte, como decimos nosotros, ¿no? Sin embargo, el sur geográfico para Buenaventura de Sousa, esta tiene implicancias en torno a los modos de pensamiento, a los modos de concepción de este mundo, ¿no? El sur puede estar en el norte y el norte puede estar, dicen, en el sur también, ¿no? Entonces, por eso nos dice que para comprender las epistemologías del sur es fundamental situarse, ¿no? Situarse en un contexto sociopolítico e intelectual actual. Obviamente, actualmente estamos caracterizados por una crisis múltiple de perspectivas, ¿no? Entonces, la diversidad de perspectivas según la posición geopolítica es muy importante, dice, ¿no? Donde nos encontremos, por ejemplo, si estamos en Europa o Norteamérica, obviamente va a ser muy diferente a lo que puede ser en India o Bangladesh. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra realidad en Bolivia va a ser pues diferente, ¿no? A estos otros países, ¿verdad? Entonces, desde ese sentido, las perspectivas de la diversidad son bastante importantes en cuanto eh, a lo que podemos ir concibiendo el mundo mismo, ¿no? Bueno, por otro lado también nos indica el autor que existen contrastes, ¿no? Entre visiones dominantes y alternativas. Por ejemplo, dice, ¿no? En la charla o en el comentario que hace en el Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial, aquí el autor Buenaventura de Sousa,
existe, dice, una diferencia radical entre lo que son las preocupaciones, ¿no? De problemas como, por ejemplo, la injusticia, los problemas de crisis ambiental, ahora, ¿no? En lo que se habla en pedagogía, por ejemplo, la crisis o ausencia de conocimientos ancestrales en los sistemas educativos, ¿no? Entonces, desde el contexto de las epistemologías del sur, podemos encontrar esos contrastes de diferentes visiones, ¿no? Visiones tanto pueden ser dominantes y otras como alternativas. Cuando hablamos de dominantes son aquellos que obviamente han sido perpetuados por los sistemas educativos, ¿no? La mayoría de nuestros sistemas educativos en América Latina, por ejemplo, en nuestro mismo país, hasta antes del modelo educativo sociocomunitario, estaba centrado pues en la profundización de los conocimientos que lo llamábamos universales, ¿verdad? Entonces ahora con este modelo educativo estamos tratando de incorporar al currículum los contenidos, saberes, conocimientos de los pueblos que antes no se tomaban en cuenta, ¿no? Eran invisibilizados o marginados. ¿Cómo también surge el contexto de las epistemologías del sur? Para el autor considera de que las epistemologías del sur vienen a darse también por esa crisis que está pasando o está enfrentando este sistema dominante, como nosotros lo conocemos, el capitalismo, ¿no? Tantos problemas o dificultades que ha traído este sistema, pareciera que es difícil encontrar algunas otras alternativas, ¿no? Por eso dice, tan difícil es imaginar el fin del capitalismo como difícil es también imaginar que éste no tendrá fin. La crisis actual se profundiza mientras las alternativas se formulan más por la vía negativa que positiva. Hoy en día, como él lo dice, estamos tropezando con bastantes problemas, ¿no? A nivel mundial, sobre todo lo que es la justicia social, la distribución de recursos, donde unos pocos están con bastante riqueza capital y una gran mayoría se encuentran en situaciones de pobreza, ¿no? Entonces, realmente la crisis del capitalismo se puede apreciar en esos términos, ¿no? De que unos pocos obviamente están bien y una gran mayoría estamos en crisis, como se puede decir, ¿no? Bueno, también las epistemologías del sur surgen como una emergencia para nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice aquí, cita a Bolivia como un ejemplo, Venezuela también, Ecuador, surgen como posibilidades postcapitalistas, ¿no? Aunque todavía hay que trabajar en torno a una alternativa, ¿no? Clara, como fue el socialismo a inicios del siglo XX. Entonces, eh, por ejemplo, en Bolivia, para el autor, ¿no? Desde que asumió Evo Morales en 2006, parte de 2000, casi 14 años, realmente para el autor considera que como un horizonte de alternativa más o menos a nuestro país, ¿no? En torno a lo que es el capitalismo. Bueno, en este contexto complejo y contradictorio, las epistemologías del sur buscan ofrecer nuevas formas de conocimiento y acción que respondan a los desafíos contemporáneos desde la perspectiva de los pueblos históricamente oprimidos,
¿no? Entonces, en otras palabras, el autor nos está invitando, hay que dar voz a los que no tenían voz, ¿no? Pareciera que todas las propuestas alternativas de solución siempre han venido desde el mundo de la academia. Nunca se ha tomado en cuenta pues a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, es momento ahora, dice, de que hay que dar oportunidad a esos pueblos que históricamente fueron oprimidos, marginados, invisibilizados. Desde ahí van a ir surgiendo oportunidades de solución a esos grandes problemas, por ejemplo, la crisis ambiental que estamos atravesando, ¿verdad? Bueno, entonces, por otro lado, el contexto intelectual de las epistemologías del sur para el autor Buenaventura de Sousa, también las epistemologías del sur reflexionan creativamente sobre la realidad para ofrecer un diagnóstico crítico, ¿no? En otras palabras, nos tiene que permitir esta epistemología del sur realizar un diagnóstico crítico de la realidad presente, ¿no? Para poder reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. Actualmente, dice el autor, existen más preguntas que respuestas, ¿no? Por otro lado, también existe una urgencia versus un cambio civilizatorio. ¿Mm? Por otro lado, también indica el autor de que existe una relación fantasmal entre la teoría y la práctica. En otras palabras, existe una desconexión entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Por otro lado, también dice que existe la pérdida de los sustantivos, ¿no? En otras palabras, de acuerdo a lo que es la teoría que propone el autor, hoy en día, desde la academia, desde lo tradicional, se habla de democracia, pero qué bueno sería hablar de una democracia participativa, lo que nos dice el autor, ¿no? Cuando se habla de desarrollo, parece eso también ser muy contradictorio, ¿no? Desde, desde el eurocentrismo, cuando se habla de desarrollo, ya existe pues clasificaciones, ¿no? Países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Entonces sería bueno hablar de desarrollo sostenible, ¿no? Y así tendríamos que ir reconfigurando, reformulando estos términos que realmente nos va a permitir hablar de una epistemología del sur, ¿no? Entonces, en este contexto donde surgen las epistemologías del sur como reclamo de nuevos procesos de producción y valorización de conocimientos diversos a partir de las prácticas de grupos sociales que han sufrido opresión sistemática por el capitalismo y el colonialismo. Nuevamente hace énfasis en dar voz a estos sectores que históricamente siempre han sido marginados, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, el autor nos dice de que existe tres premisas fundamentales de las epistemologías del sur. Entonces, estas premisas son los siguientes. Uno, la comprensión amplia del mundo, ¿no? En otras palabras, no solamente tenemos que centrarnos en la comprensión del mundo occidental, sino que tenemos que ampliar a un horizonte mucho más amplio y complejo, ¿no? Por otro lado, dice el autor de que en esta realidad donde nos encontramos existe una diversidad infinita, ¿no? En lo que es en el pensar, sentir, actuar y relacionarse, ¿no? Por tanto, obviamente no va a existir una teoría general. Como existe una diversidad infinita, una teoría que generalice va a ser difícil que se pueda
implementar, ¿no?